Tiene la palabra ahora Felipe Fernández García, del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, que nos va a hablar del análisis territorial del medio rural asturiano. Buenos días, muchas gracias. Seguramente a nadie de los presentes se le escapa el hecho de que una adecuada planificación y gestión del territorio requiere de un conocimiento detallado del mismo. Un conocimiento que se concreta en una parte analítica, el diagnóstico territorial, y que ha de servir de soporte a la parte propositiva que compete a planificadores y gestores. Pues bien, en el marco de este contexto, en este contexto, mejor dicho, a ver cómo va esto, en este contexto se enmarca la encomienda recibida por el Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo en el marco del proyecto Liderando para la realización de un análisis territorial actualizado del área rural de aplicación del programa Líder en Asturias y la propuesta a partir del mismo de una síntesis de datos básicos de información territorial y socioeconómica. Un análisis que, utilizando un modelo uniforme, fue realizado para cada uno de los 11 grupos que gestionaron un programa líder en el último periodo y un análisis que se cerró con una síntesis de ámbito regional. Para tal fin, se aplicó una metodología propia, testada ya en más de una treintena de documentos de planificación estratégica, que respondía a la siguiente estructura, común para el análisis del territorio de cada uno de los grupos. La definición del ámbito de estudio, el análisis de la estructura territorial, la valoración de los aspectos demográficos, la consideración de la actividad económica y del mercado de trabajo, la revisión de las relaciones urbano-rurales en el contexto del sistema de ciudades, villas y aldeas y, finalmente, los aspectos relativos al asociacionismo y a la participación social. La tarea de identificación y de delimitación de cada grupo consistió en la revisión de los datos de superficie y de población correspondientes al año 2021, teniendo en cuenta que habíamos encontrado notables diferencias de criterio entre unos grupos y otros, siempre recurriendo a fuentes que cumplieran dos requisitos, que fueran fuentes oficiales y que fueran homogéneas para todos los grupos, básicamente el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Nacional de Estadística. Y se completó esta tarea con la descripción sintética de la localización, las infraestructuras, los municipios, las capitales municipales, etcétera. En esta delimitación oficial hay que tener en cuenta que se dan 3 casos particulares, pues mientras en 8 casos el límite del grupo coincide en su totalidad con los límites o la superficie de los municipios que lo componen, hay 3 casos en los que fue necesario hacer desagregaciones. En el caso de la Montaña Central, en el caso del Bajo Nalón o en el caso de la Asociación para el Desarrollo Integrado del Centro de Asturias Periurbano. En el ámbito del medio físico y de los datos medioambientales, además de recoger la información, digamos, menos cambiante, como el relieve, la red hidrográfica o el clima, realmente lo que hemos prestado atención ha sido en los aprovechamientos agrarios y en la vegetación, a partir de un análisis de la información que ofrece el programa Corine Landcover. Y también hemos prestado atención a algo que considerábamos que era importante para los grupos, que es las clases agrológicas. En concreto, 2, la clase 2 referida al laboreo permanente moderado y la clase que se refiere al pastoreo y la silvicultura. Un apartado que se completó con el análisis de las figuras de protección de la naturaleza y con el inventario del patrimonio cultural. En cuanto a los datos demográficos, más allá del clásico análisis de las cifras totales y de la evolución de la población, que también se hizo, se centró la atención en lo que consideramos que eran indicadores demográficos básicos para el medio rural asturiano, en general y para los grupos en particular, sobre todo el envejecimiento y la SES ratio. También se prestó atención a la estructura de la población, realizando el análisis por tramos de edad y por sexo para cada uno de los grupos y comparándolo con la situación que se presentaba en los territorios no incluidos en los grupos. Y finalmente se abordó el asunto relativo al poblamiento, identificando en este caso y cartografiando todas las entidades de población y clasificándolas por tamaños, por umbrales, de menos de 10 habitantes, de 10 a 100 y de 100 en adelante. Por lo que concierne a la actividad económica y al mercado de trabajo, la parte analítica se focalizó en identificar los tipos de empleo, su distribución sectorial, la tasa de paro estimada y el paro registrado, la distribución sectorial del mismo y los niveles de productividad. Esto es el valor añadido bruto, la renta familiar disponible, la distribución espacial de los indicadores de mercado de trabajo y, finalmente, la localización y extensión de las áreas industriales dentro del territorio de cada uno de los grupos.
En cuanto al sistema de relaciones urbanos-rurales, se abordaron tanto las relaciones internas en cada comarca, en cada grupo, las relaciones entre ciudades, caso de existir, villas, aldeas, núcleos, como también las relaciones entre espacios limítrofes y, sobre todo, aquellas que están determinadas por la prestación de determinados servicios, como pueden ser las cabeceras sanitarias, las sedes de las comarcas agrarias, las sedes de los partidos judiciales. Pero también se avanzó más y se fue a la relación existente y constatada de algunos territorios de los grupos con espacios limítrofes a Asturias. En concreto, algunos concejos del Oriente, del Occidente y del área meridional tienen en su trama de relaciones territoriales y en su estructura de relaciones territoriales relación con el Oriente de Galicia, con el norte de Castilla y León, de León en concreto, y con el occidente de Cantabria. Finalmente, el apartado de asociacionismo y participación social se limitó, por razones de tiempo y de acceso a fuentes fidedignas, a la realización de un inventario de colectivos activos y a la identificación, en la medida de lo posible, de prescriptores de opinión. Concluyo. Ya me avisan de que el tiempo se acaba. De una forma extremadamente sintética, se podría establecer. No sé si está aquí. Las conclusiones se podrían establecer en los siguientes términos. Hay una serie de elementos, hemos encontrado una serie de elementos que son recurrentes y que se repiten en todos los grupos. Y al mismo tiempo hemos detectado, aunque parezca una obviedad, que cada grupo presenta singularidades, que por un lado los diferencia del resto, pero que además los dota de unos matices internos a los que habría que prestar especial atención. Consideramos que, siguiendo lo estipulado por los documentos estratégicos de la Unión Europea, como es el caso de la Estrategia Territorial 2030, que recomienda subrayar la dimensión territorial de las actuaciones, a la luz de lo que se extrae del diagnóstico territorial realizado, sería conveniente que en cada caso, ya en la fase propositiva, que no nos compete a nosotros, los grupos desarrollaran estrategias encaminadas al aprovechamiento de los aspectos más favorables y que, al tiempo, respondan a las necesidades específicas de sus territorios. Muchas gracias.